Hola, hola, buenas noches. Empezamos la sesión del día de hoy. Les doy la bienvenida una vez más a la Asociación Micófila del Ecuador. Esta vez no les tenía la presentación así del inicio, pero pues ya saben que nos reunimos todos los lunes, que al final de cada mes tenemos la salida de campo. Todos estos eventos se están dando en Ecuador y les doy la bienvenida a la gente de Colombia que está por acá. Hoy tenemos una invitada de Colombia. Y bueno, ya la voy a presentar. Pero solo para contarles, la mayor parte de nuestras reuniones son en línea y son bienvenidos a unirse. Este es un espacio libre en donde estamos compartiendo información gratuita sobre los hongos, y buscamos tener invitados todo el tiempo que estén dedicados a ciertas áreas y que nos puedan contar un poquito más de qué es lo que se trata cada cosa. Entonces, con esto quiero darle la bienvenida a una amiga muy querida, Salomé Gómez. Salomé es bióloga e investigadora con 8 años de experiencia en micología y es estudiante de la maestría en biotecnología en la Universidad Nacional de Colombia. Cabe decir que se está graduando, entonces felicitaciones, Salo, ya mismo máster, que todo salga bien. Tiene experiencia en investigación interdisciplinaria, gestión de proyectos y divulgación científica en entornos académicos y comunitarios. Trabajó durante 4 años en el Jardín Botánico de Bogotá como investigadora y taxónoma de macrohongos, donde consolidó el fungario JBB. Actualmente realiza estudios de aplicaciones biotecnológicas de los hongos para contribuir a la seguridad alimentaria. Quizás al Yay. final, como para conversar un poquito más de eso, sería chévere. Pero ahorita empecemos con los líquenes. Le doy la bienvenida a Salo. El espacio Claro es que tuyo. sí. Ay, muchas gracias por leer. No, qué espacio tan bonito. Gracias a todos por estar aquí. Realmente es con mucho gusto y con mucho amor que pues las personas que participamos en estos espacios, pues compartimos un poco de lo que sabemos, porque realmente hay mucho por explorar y bueno, la idea es que sea como un espacio, así como dijo Colette, abierto, donde el conocimiento pues pueda también construirse en conjunto, ¿no? Entonces, eh, bueno, como dijo Colette, mi enfoque ha estado un poco más hacia los macrohongos, pero como los micólogos, la mayoría de micólogos tendemos a ser un poco toderos, entonces trabajamos en diferentes áreas, ¿no? Y algo que me ha fascinado de la micología realmente es esta parte de los líquenes. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre qué son, de dónde salen, qué es eso que está en todas partes, porque están en todas partes. Y bueno, la gente piensa que son costras, a veces piensan que son... digamos, como parásitos nocivos en las plantas, pero digamos que en realidad eso es un mundo súper interesante, creo que para todos, creo que para cualquier persona que esté interesada en la vida, es un gran ejemplo de muchas cosas, la verdad. Entonces, les voy a bajar esto, no, acá alcanzan a ver esta cosita de Zoom, ¿cómo hago para quitarla? ¿Qué cosa? ¿La pantalla? No la pantalla, sino como donde salen ustedes, como los que están participando y eso. Perdón la pregunta. A ver, déjame ver. Hay como una cosita negra al final, pero no sé si, No, solo creo que ¿no? solo, sí, solo aparece como la presentación y ya. Ah, Queda bueno, como súper, ya, invisible para gracias. Es que nosotros. era esa duda porque entonces no están viendo la mitad. Entonces, bueno, qué A pena de ver. problemas Ahorita técnicos. creo que no se está compartiendo la pantalla, al menos yo no la veo. No sé si la puedes volver a compartir. Ah, no. A ver, espera. Ahí dice you are sharing screen. Ok, Ahí, la tengo, ¿sí? la tengo. Bueno, vale. Aquí cualquier cosa igual me están contando, me pueden interrumpir, yo no tengo ningún problema. También si tienen alguna duda. Entonces, bueno, el índice, un poco para ubicarnos en cómo va a ir la presentación, es que primero vamos a hablar sobre qué es un líquen, sobre la simbiosis y la liquenización, que son procesos pues muy interesantes. También vamos a hablar sobre la morfología en general, la reproducción, la ecología, fisiología y metabolismo y estudio y conservación. Ese es un grupo biológico muy interesante, que es un poco complejo, entonces vamos por partes. Primero, es que un líquen no es un organismo, sino una asociación funcional, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se estudió como un organismo, porque en realidad se ve como si fuera un organismo solito, pero en realidad es algo que se conoce ahora como un holobionte, que es mucho más que una simple simbiosis. Es un pequeño ecosistema que está conformado por al menos un micobionte, que es el hongo, y un fotobionte, que es el alga, una cianobacteria, en todo caso un organismo fotosintético. Y esto es muy interesante porque es una unidad ecológica, como les mencionaba, un pequeño ecosistema que es mucho más que la suma de sus partes. Y algo muy bonito que mencionó el doctor Trevor Goward, que es un micólogo, liquenólogo canadiense, es que son hongos que descubrieron la agricultura. Entonces es realmente una asociación muy compleja, pero que básicamente tiene un micobionte, al menos un fotobionte, y bueno, esto se ve así, en teoría cuando están separados, no todos se pueden separar, no todos pueden vivir vidas libres sin estar en la asociación, pero tenemos, en el caso de esta Usnea jaconensis, tenemos como se ve el fotobionte estando solito,
cómo se ve el micobionte también creciendo solito, y luego como esa transformación morfológica, pero también fisiológica e incluso pues a nivel, digamos, de transcriptoma, a nivel de cómo funcionan los genes, cuando están viviendo en esa holobiosis, ¿no? Entonces, bueno, pues el micobionte, que es el honguito, suele ser el dominante y muchas veces es dependiente. En la inmensa cantidad de casos es el hongo que el que está buscando activamente el alga porque depende de esa asociación para poder vivir. Y en la simbiosis es el que aporta agua y nutrientes. El fotobionte, por su parte, en la inmensa mayoría de los casos, tiene vida libre y se ve así. En este caso tenemos aquí una alga verde, que es una trebuxia, género trebuxia, y acá tenemos también una cianobacteria, en este caso Nostoc, que tiene pues la capacidad también de fijar nitrógeno con sus aquinetos. Y bueno, esa asociación puede ser bipartita, cuando son solamente un hongo y una alga normalmente, o una cianobacteria, o puede ser tripartita, cuando está el alga, la cianobacteria y el hongo. Pero además de eso, pues existen otros microorganismos como levaduras y bacterias no fotosintéticas que habitan este pequeño ecosistema, como les mencionaba. Esto es muy importante porque no se ha podido cultivar la inmensa mayoría de los líquenes. Y esto ocurre porque no terminamos de entender el ecosistema. Esto funciona un poco, a mí me gusta la analogía, una analogía muy bonita que tiene mi papá, que ha tenido muchos acuarios, y él dice que la mascota no es el pez, sino que la mascota es todo el acuario. Entonces, el acuario, bueno, tiene agua, tiene el sustrato, tiene los animales, que pueden ser peces, pueden ser, bueno, crustáceos, y además, pues, plantas, pero en realidad, como les mencionaba, esto es más que la suma de las partes. Y mantener la estabilidad del acuario puede ser es un tema que es bastante complejo y que requiere de tiempo de estabilización. Nosotros todavía estamos tratando de entender qué es lo que ocurre en esa asociación. Y por ese motivo es muy difícil cultivarlos. Hay contados casos en los que se han podido producir en in vitro líquenes, teniendo, así como lo estábamos viendo pues acá, el fotobionte, el micobionte y la usnea. De hecho, en el artículo en el del que saqué estas imágenes, lo que ellos logran producir es como un talito muy chiquitico, como unos deditos, pero realmente no termina de ser el líquen que uno observa en la naturaleza, ¿no? Em, Como les comentaba, la asociación puede ser bipartita o tripartita. Y en esas asociaciones tripartitas encontramos una estructura muy particular que se llama el cefalodio, que son básicamente unas cabecitas, céfalo, pues de cabeza, porque parecen unas cabecitas, en las que podemos encontrar cianobacterias. Acá tenemos entonces, digamos, como la estructura del líquen como tal, en donde tenemos hongo, tenemos el alga verde, y luego tenemos estas cabecitas en donde están también asociadas las cianobacterias. Y ahí se va a dar fijación de nitrógeno. Entonces es una estructura bien particular, como para que la tengamos en cuenta cuando estudiamos los líquenes. Además, pues hablando de esta simbiosis y la liquenización, vamos a encontrar que pues esto es un evento muy viejo, es anterior a los dinosaurios, hacia el Devónico, hace unos 415 millones de años, donde empezaron los eventos de liquenización, pero probablemente asociaciones, digamos, de protolíquenes entre organismos fotosintéticos y hongos existían antes a eso, ¿no? Vamos a tener que la liquenización ha evolucionado independientemente en numerosos linajes. Entonces, vamos a tener que hay líquenes Basidiomycota, muy poquitos, pero los hay, y van a haber muchos líquenes Ascomycota. Entre todos estos órdenes de hongos, 18 van a tener hongos liquenizados y 14 van a ser exclusivamente de líquenes. Entonces vamos a ver que es una forma de vida en el reino fungi que es tan extenso del que ya pues ustedes conocen. Vamos a tener que realmente es muy, pero muy exitoso. Acá vamos a tener entonces estos linajes que en verde están los que son como exclusivos. Luego hay algunos como los ostropales que se han desliquenizado, o sea, son hongos que volvieron a tener vida libre por fuera de la liquenización. Y vamos a tener algunos grupos en los que pues se presentan asociaciones no exclusivas, luego otras que no los tienen totalmente, ¿no? Entonces, em, esta tabla me parece muy diciente, es un poco compleja de entender porque tiene muchísima información resumida, pero básicamente acá tenemos en Basidiomycota y en Ascomycota los linajes de los hongos que presentan liquenización y acá tenemos los linajes de las algas a mano izquierda, ¿no? Entonces están clorófita y ocrófita em, y además las cianobacterias. Entonces vamos a tener el tamaño del círculo va a significar el número de especies que tienen simbiosis. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en los lecarorales casi todos, que por estos grupos de acá también, y que tienen preferencia por algunos tipos de fotobionte, ¿no? Em, y ese fotobionte va a tener unos productos fotosintéticos que les va a interesar particularmente a la asociación. Entonces tenemos
pentitoles, tenemos tetritoles y tenemos glucosa, ¿no? Entonces, son diferentes carbohidratos que van a actuar como moneda de intercambio. Esta parte es un poco compleja, em, pero si tienen dudas, me interrumpen, no pasa nada. Lo que ocurre es que tenemos un micobionte que es como obligatorio, ¿no? Y ese micobionte va a tener una asociación con un alga. Resulta que los micobiontes pueden ser de especies distintas, estar asociados con la misma alga y producir, aunque sean hongos distintos, la misma morfología liquénica, que es el primer caso que tenemos en a la mano izquierda arriba. Luego vamos a tener otra posibilidad, que es que el mismo hongo, la misma especie de hongo, va a tener una asociación de liquenización con dos especies distintas de algas. Y eso va a generar el mismo líquen, morfológicamente hablando. Luego va a ocurrir un caso contrario. Tenemos muchas especies de hongos, tres especies de hongos en este ejemplo, en donde vamos a tener una única especie de alga y eso lo que nos va a generar va a ser líquenes totalmente diferentes morfológicamente hablando. Y luego tenemos, ¡ay! Perdón, se cambió todo. Y luego tenemos una especie de hongo que va a estar relacionada con con una cianobacteria y va a producir una morfología, y luego esa misma especie de hongo, cuando se relaciona con una alga verde, va a generar otra cosa. Entonces, esto lo que va a ocurrir es que es como un poco un juego de combinación, ¿no? De los factores que puede dar como resultado morfologías iguales o diferentes, dependiendo de la especie, como siempre en todo lo que estudiamos en biología. Pero lo maravilloso del caso es que pueden ocurrir entonces una cantidad increíble de posibilidades de combinación en donde vamos a obtener morfologías muy diversas como estas que observamos acá, que son líquenes pues muy distintos, de colores muy distintos, que es lo primero que se observa, pero también de formas. Y bueno, eso cómo pasa, cómo se encuentra ese hongo con esa alga y cómo empiezan a relacionarse entre sí. En realidad eso es un poco suerte, tiene que ver bastante la suerte, pero por supuesto que la probabilidad se aumenta dependiendo del ecosistema. Y además de eso, también va a influir la especie de fotobionte que esté como libre para ser capturado o bueno, domesticado por el alga, por el hongo. Entonces, en este artículo, que es muy interesante, pero que hay que leer con bastante calma porque también nos habla de todo lo que ocurre a nivel eh, genético, vamos a tener el proceso celular y bioquímico que me parece muy importante. Entonces, en el tiempo cero, que es cuando el hongo y el alga están aparte, lo que va a ocurrir en azulito tenemos lo que le ocurre al fotobionte, que es que, bueno, se está dividiendo y está haciendo fotosíntesis, y por su parte el hongo, que es el que está en amarillo, está haciendo pues también lo suyo y está creciendo. Luego hay unas características que tienen que tener estos dos simbiontes para el precontacto, ¿no? Entonces, primero, ambos deben tener la capacidad de reconocer lo que es diferente a ellos y lo que es ellos, ¿no? Por parte del alga, entonces empieza a haber una supresión de los flagelos o una pérdida de los mismos, empiezan a haber muchos, en ambos organismos empieza a haber mucha interacción y reconocimiento de membranas, ¿no? Como de quorum sensing, y ya cuando viene la parte del contacto, que ocurre hacia el día noveno, entonces, pues hay como unas respuestas inmunológicas de ambos organismos y empieza a haber como una adhesión y una captura, pues, del hongo, del alga por parte del hongo. Luego empieza a haber ya la asociación simbiótica, en donde pues ya empieza a haber un metabolismo secundario, una proliferación de las hifas y de las células de las algas, y digamos que queda un poco atrapado ese fotobionte dentro del micobionte, ¿no? Y luego empieza a madurar todo el asunto, el líquen empieza a presentar ya toda la morfología y empieza a haber realmente una asociación en el que se crea un ecosistema perfecto, porque ni siquiera son tan complejos y digamos como tan bien hechos estos sistemas que no tienen excreción, o sea, no hay productos de excreción porque todo lo utilizan, son extremadamente eficientes. Y bueno, aquí ya que tenemos el líquen formado y que entendemos que tenemos por lo menos un micobionte, por lo menos un fitobionte, eh, si no estamos hablando de un único organismo, sino de un holobionte, ¿qué pasa entonces con la taxonomía? Pues para que se hagan una idea, esto es lo que obtenemos como de a nivel taxonómico cuando tenemos en cuenta tanto el micobionte como el fotobionte.
¿no? Entonces vamos a tener que, por la parte de los hongos, pues vamos a tener unas especies y luego esas especies de hongos se están relacionando de maneras diferentes con estas algas que además tienen una relación taxonómica entre sí. Y pues esto es demasiado complejo para entender y pues como los líquenes llevan estudiándose tanto tiempo y antes se pensaba que era un único organismo, la decisión para poder simplificar el asunto, aunque entendemos que es un holobionte, es que la clasificación taxonómica de los líquenes se rige por la taxonomía del micobionte, es decir, del hongo, entendiendo toda la complejidad, ¿no? Entonces, yo no quiero que piensen que toda la charla va a ser así de pesada, realmente no, pero es para poder entender un poco en dónde estamos parados, ¿no? Y qué es lo que vemos, qué es lo que realmente está ocurriendo cuando vemos un líquen, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es un organismo muy sencillo, que está en todas partes, pero la verdad de lo que está ocurriendo es algo muy complejo, muy bonito también, eh, pero que además tiene mucho que enseñarnos sobre cómo puede un sistema ser tan eficiente y tan eh, sí, sobre todo como tan eficiente que no produzca desechos. Eso es como una locura. Entonces, ahorita vamos a hablar de la morfología en general de los líquenes. Entonces, este es un líquen muy bonito que se llama Santoria paritina. Está en todo el mundo. Vaya uno a saber si es un complejo de especies, probablemente lo sea. Pero lo, tenemos, lo podemos observar creciendo en cortezas y lo que vamos a tener es que cada vez que hacemos un poco más de zoom, vamos a ver más las estructuras morfológicas, ¿no? Hasta que llegamos como a un nivel celular en el que observamos la médula el córtex, el hongo, el alga y la interacción entre estos dos simbiontes, que es bastante íntima. Entonces acá podemos observar cómo el hongo está abrazando con sus austorios las células de las algas, ¿no? Y pues mediante esta asociación tan cercana es que se da el intercambio de nutrientes. Y esto que estamos observando se llama el talo liquénico. Ese talo liquénico es una invención evolutiva clave en los hongos liquenizados porque no se encuentra en ningún otro grupo. Y lo que hace este talo es que permite la protección de la desecación y la optimización para la fotosíntesis. Algo muy, muy bonito de esto es que tenemos una especie, muy entre comillas, una convergencia evolutiva con las hojas, porque los líquenes, entonces, precisamente para optimizar la fotosíntesis, vamos a observar esa estructura del talo que va a aparecer en una hoja en muchas ocasiones, y además, cuando la vemos a nivel celular, va a aparecer un parénquima vegetal. Entonces, eso me parece también muy bonito. También tenemos que, bueno, ese talo puede ser homómero o heterómero. En la mayoría de los casos es heterómero, que quiere decir que vamos a tener capas, 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 va a haber una diferenciación. em, Mientras que homómero es, pues que todo es igual, homo. Y en ese caso, eso se va a dar sobre todo en los líquenes gelatinosos, que tienen asociación con cianobacterias, no con algas. ¿Cómo se ve eso? Esas capas que les menciono en el talo heterómero, pues se ve como un córtex superior hecho de hongo, una capa algal donde está pues eh, recluido de alguna manera pues todo el fotobionte. Luego vamos a tener otra capa bien importante que va a ser la médula, eh, principalmente del hongo, y luego vamos a tener el córtex inferior. Eso va a producir un montón de morfologías. Eso se ve así como muy, muy, muy sencillo, como que capas, capas y capas, pero en realidad los líquenes tienen unas morfologías muy diversas. Acá en el número 6 tenemos los líquenes costrosos, que son esos que están muy, 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 muy pegados al sustrato y que no los podemos separar muchas veces, que es lo que ocurre, por ejemplo, con los líquenes que están creciendo sobre roca. Es súper difícil, o sea, toca con pica y pala romper el pedazo de roca, pero pues, extraer solamente el líquen se daña, es realmente muy difícil. Tenemos además los escuamulosos, que son como pequeñas, pequeñas hojitas, las camas. Tenemos los líquenes foliosos, que parecen un poco más a hojas. Los filamentosos, en donde vamos a ver una predominancia muy fuerte del hongo en la morfología. Y van a aparecer, pues, prácticamente hifas. Vamos a tener también los hongos, los líquenes fruticosos, en donde la estructura va a ser tridimensional. Y dimórficos, que es cuando se mezclan unos con otros. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en este caso, un hongo que tiene, un líquen que tiene la parte fruticosa, pero también el talo escuamuloso. Acá se ve en la parte de atrás. Pero hay muchas combinaciones de esto. Acá tenemos algunas. Entonces, bueno, vamos a ver si le doy a todas. Este es un fruticoso, este es un dimórfico, perdón, esta es la parte fruticosa y esta es la parte escuamulosa. Tenemos aquí un folioso, un costroso, otro costroso,
Miren esta belleza, que uno lo ve y dice, esto es un hongo, esto es un agarical. Y sí, pero es un agarical liquenizado. El liquenonfalia se llama. Y esta es la estructura reproductiva, pero por acá tenemos otro talo. Entonces, este es dimórfico. Tenemos este género que es Cora, que también es un basidio líquen, y es folioso. Está fruticoso este. Y acá vamos a tener una morfología que es la que tiene el talo homómero, que es la gelatinosa, con cianobacterias. Acá otros ejemplos, entonces costroso, folioso, una usnea muy grande que es fruticoso, costroso, y acá otro gelatinoso. Más ejemplos de gelatinosos porque realmente son preciosos y tienen una capacidad de absorber el agua impresionante. En cuanto a la morfología, además de esta morfología en general del talo liquénico, vamos a tener algunas estructuras particulares que son muy importantes para la identificación taxonómica. Vamos a tener ricinas, que son como pequeñas raicitas que va a estar en el corte inferior, en el córtex inferior del talo liquénico. Vamos a tener también cifelas, que son como unas calvas que tiene la parte de abajo o en la parte de arriba el talo liquénico y van a permitir el intercambio gaseoso. Y las pseudocifelas, que son como las cifelas, pero menos estructuradas. ¿Cómo se ven? Así se ven las cifelas. Esta parte de acá, así se ven las ricinas. Y las pseudocifelas las tengo, ay, las tengo un poquito más, perdón, no sé qué le pasó. Las tengo un poquito más adelante. Entonces, bueno, pues entre toda esta morfología, una parte muy importante son las estructuras reproductivas. Cuando colectamos un líquen, al igual que pues con los hongos, al igual que con las plantas, es importante que tengamos el organismo en este caso el holobionte, en algún estadio reproductivo para tener más información que nos permita una clasificación. Los líquenes tienen una distribución cosmopolita, eso quiere decir que están en todas partes, o sea, en todos los ecosistemas terrestres hay líquenes. Y su éxito está ligado a las ventajas de la simbiosis, por supuesto, pero también a sus mecanismos de reproducción, en donde vamos a tener reproducción sexual y asexual. Aquí en estas fotos tenemos líquenes de la Antártica, preciosos, y de desiertos también, muy bonitos. Entonces, en cuanto a la reproducción sexual, vamos a tener que solamente la realiza el micobionte. Aunque existen basidiolíquenes, como los que ya vimos, la inmensa mayoría de líquenes son ascomicota. Y eso quiere decir que la reproducción es mediante ascas que pueden estar organizadas en diferentes estructuras. Esto es un poco como el organismo apostándole a la reproducción, a la variabilidad sexual que obtiene, a la variabilidad genética que obtiene con la reproducción sexual, aunque digamos que se está echando los dados pues para ver si encuentra o no encuentra el fotobionte que necesita. Entonces, como les comentaba, pues las ascas pueden estar organizadas en diferentes tipos de estructuras, entre las que se encuentran los apotecios, que se pueden ver de diferentes maneras, como lo vemos acá, y bueno, producen ascoesporas, que en los líquenes eso es una locura. Hay bellezas, eso, la verdad, de lo más bonito de estudiar líquenes, además de su morfología, porque realmente macroscópicamente también son muy lindos. La microscopía es preciosa. Y tienen una gran ventaja versus los basidiomicota, que son mis hongos amados, que, que se pueden ver a 40x en el microscopio. No se tienen que ver con, no se tienen que ver con aceite de inmersión ni a 100x, porque como son las comicotas, son bien grandecitos y la verdad, preciosos de ver. Estos apotecios pues pueden tener diferentes formas, diferentes maneras de organizarse. Las dos más comunes son el margen lecanorino y los lesideínos. Entonces, el lesideíno básicamente es que las ascas van a estar organizadas de tal manera que van a estar cubiertas, el excípulo va a ser solamente hongo, no va a tener alga. Mientras que en el lecanorino vamos a tener alga eh, y hongo. ¿Eso cómo se ve? Pues aquí se ven los lesideínos, que son además carbonizados, con todo el margen negro, donde solamente hay hongo, mientras que en el lecanorino vamos a observar que el talo forma el margen. Entonces también tenemos ahí algo. Y si se dan cuenta, es del mismo color que el talo costroso, que está pues justo al lado de la estructura reproductiva, que es apotecio lecanorino. Sin embargo, hay muchas variantes de esto, en donde vamos a encontrar eh, que hay, por ejemplo, una mezcla entre ambas. Este es el caso de los apotecios ceorinos, con Z. Ahora vemos ejemplos. Pero entonces lo que vamos a tener es que va a haber la médula con fotobionte, como la estábamos observando en el lecanorino, pero va a tener también una parte que no va a ser con algas, sino solamente el hongo.
y muchas veces también está carbonizada, es decir, que está negra. Aquí vamos a tener también eh, una parte por encima, que es una estructura de protección que genera el hongo y que puede tener colores distintos en las ascas. Y eso, que es el epihimenio, porque este es el himenio, nos va a permitir también identificar las especies. Además de este tipo de apotecio, que es el ceorino, vamos a tener el lesideíno, pero versión no carbonizada. Entonces vamos a tener colores distintos. Y por otro lado está este muy bonito, que es un macedio, que es como que todo se estructura para hacer un dedito. Vamos a ver ahorita ejemplos de más apotecios, porque realmente hay muchas maneras de tener reproducción sexual. Yo les quiero como, no los quiero tampoco llenar de información, sino que conozcan un poco lo que hay, la diversidad. Entonces, en cuanto a los lecanorinos, que son los que tienen el margen con el alga, vamos a tener colores preciosos, entonces, pero fíjense que en todos el margen es del mismo color del tal. En el ceorino es difícil de identificar a simple vista, pero con un corte se ve perfectamente esta estructura en la que tenemos por un lado el margen y por otro lado el margen sin alga. Entonces, miren los bonitos, estos son de los más bonitos que las chapsas, astrochapsas, crodiscus, que parecen estrellas. Eso es verlo en campo, es una maravilla. Muchos de ellos son líquenes folícolas que crecen encima de hojas. Entonces, eso no, uno se los encuentra y es para, la verdad, hermoso. Luego tenemos los lesideínos, que es lo que les mencionaba, que son carbonizados. Entonces, vamos a ver que todos tienen ese margen negro. Y, y en el microscopio, pues básicamente ves todo negro, porque la tinción es tal como de las células que, que no se alcanza a diferenciar como una célula de la otra. Tenemos además el viatorino, que es lo que les digo, que es como un lesideíno, pero sin estar carbonizado. Entonces vamos a tener un margen que no es negro, pero tampoco es del mismo color del talo, es decir, no está el alga. Y bueno, acá tenemos hongos, este Rambolia rúsula es precioso, está normalmente en ecosistemas bastante cálidos, costroso, y crece en corteza. Este D-Base, por ejemplo, se encuentra más que todo en suelo y la verdad es que son muy bonitos de ver ambos, son de mis favoritos. También tenemos los macedios, que como les decía, son como como estos deditos, son como fósforos y están carbonizados. Lo que vamos a observar también es que ellos dejan marca. Cuando en campo uno les puede poner el dedito encima y ellos te van a dejar así los punticos negros, pues de precisamente de esa carbonización, ¿no? También tenemos algo muy común en ecosistemas cálidos y es la presencia de los apotecios, pero en forma de lirelas. Entonces son como líneas. Esta es una familia bastante grande que se llama Graphidaceae y lo que vamos a observar es que Graphidaceae como lápiz, porque es como si hubiesen hecho rayitas, ¿no? Como si los hubieran escrito. Además de los apotecios, tenemos también los peritecios. Apotecios están en forma de copa, los peritecios, en cambio, están como una pera. Entonces tienen un ostiolo por donde se liberan las esporas y vamos a observar que pueden estar solitos, como en este caso, o como en el caso del miriotrema, están como embebidos, y también pueden estar agrupados, como en el caso del Chiodector, que vemos acá. Además de la reproducción sexual, tenemos la reproducción asexual, que es muy efectiva porque los propágulos se dispersan de una vez con las algas o con las cianobacterias en cuestión. Entonces, pues, en realidad de eso también hay varias formas de reproducirse sexualmente, como por fragmentación, pero las más comunes son los oredios y los isidios. Los oredios son como abiertos y se ven como pulvurulentos, se ven como polvito encima del talo, mientras que los isidios son como deditos. Entonces, deditos que se parten. Y bueno, son reproducción asexual. En términos ya de ecología, los líquenes, en realidad, como les estaba mencionando, son ecosistemas prácticamente cerrados, que tienen preferencias específicas por sustratos. Entonces, eso los hace como muy particulares y tienen como muchas aplicaciones, digamos, como a nivel de ecosistemas, usos ecosistémicos, como por ejemplo que son pioneros en la colonización de ecosistemas. Son los que colonizan rocas desnudas, por ejemplo, tras una erupción o tras un derrumbe, em, crean suelo, literalmente, porque ellos con el tiempo producen muchos ácidos liquénicos que van erosionando eh, la roca, las rocas desnudas, y por ejemplo, ese proceso tan bonito que tiene un nombre espectacular que se llama meteorización, en donde se liberan compuestos como el fósforo de las rocas para la disponibilidad de todo el sistema, o sea, de todo el ecosistema. Entonces, eso es bastante importante. Tienen una habilidad muy particular debido al tipo de azúcares de carbohidratos que manejan, que son polioles, para aguantar la sequía.
pueden estar muy deshidratados por muchísimos años, por décadas, y luego rehidratarse y continuar vivos. Entonces eh, son también ecosistemas pequeñitos, holobiontes, que pueden durar siglos. Lo otro es que están, pues como les mencionaba, en prácticamente todos los ecosistemas del terrestres, ¿no? Entonces están en tundra, en desiertos, pero también en nichos ecológicos que son difíciles, digamos, para la mayoría de organismos, como las cortezas, los acantilados. Los cianolíquenes además cumplen un rol importante en el ciclo del nitrógeno, porque pues tienen estas cianobacterias que fijan el nitrógeno, pero además se relacionan de maneras muy interesantes con distintos animales. Em, por ejemplo, en el caso de varios insectos podemos ver mimetismo. Entonces acá está este grillito hermoso que, que tiene hasta potesios, como pueden ver en su exoesqueleto. Así también hay ranas, hay algunos vertebrados como lagartos, anolis particularmente. Hay además animales que consumen líquenes, por supuesto. em, y algo que a mí siempre me ha parecido muy curioso es que mucha gente pues piensa como que es que no sirven para nada, ¿no? Porque ellos existen, pero son un ecosistema tan bien hecho que, bueno, pues es difícil que tengan como una aplicación, porque además no lo sabemos cultivar en su mayoría. Pero en realidad yo creo que es un problema de escala. Al universo no le importa el tamaño de un bosque, eh, pues porque para él el bosque es tan chiquito y tan diminuto que importa, ¿sí? O sea, como que es algo que es despreciable. Para nosotros, por nuestro tamaño, en relación a un bosque, entendemos y sabemos la importancia de un bosque. Ahí encontramos comida, pasan cosas, ¿no? Podemos construir eh, nuestro hábitat. Yo creo que eso es lo que pasa con los líquenes realmente. Y que si fuéramos un colémbolo o un animal muy chiquitico, entenderíamos mejor y apreciaríamos mejor la importancia de estos ecosistemas chiquitos. Tenemos además cosas súper interesantes a nivel fisiológico y metabólico. Primero, hay un montón de mecanismos de protección frente a la radiación, porque pensemos que son organismos fotosintéticos eh, que de todas maneras tienen que proteger sus células del daño pues, causado por el sol. Compiten fuertemente por el sustrato con otros organismos, con otros líquenes sobre todo, tienen un crecimiento muy lento y eso se debe también a su eficiencia como ecosistema chiquito. Entonces tienen como también un crecimiento de verdad muy, muy lento. Un talo de un líquen de eh, 4 centímetros perfectamente pudo haber tardado 6 años en crecer. Mm, Tienen una capacidad importante para resistir la desecación y eso es muy interesante para estudiarlo eh, como sistema, ¿no? Como qué es lo que hace que sean tan buenos para vivir en la desecación y sobrevivirla. Eso se llama anhidrobiosis y realmente es importante ahorita, por ejemplo, cuando nos estamos enfrentando a tantos retos hídricos. También tenemos los ácidos glicénicos, que son compuestos metabólicos que se producen muy particulares, producto también de esta simbiosis, ¿no? De esta interacción. Pensemos un poco que fisiológicamente en los organismos que tienen como esta relación tan cercana, lo que ocurre es que hay como que se pasan la pelota, metabólicamente hablando. Entonces yo hago un compuesto, tú lo transformas, yo luego hago otra cosa con ese subproducto y en ese, digamos, como juego con los compuestos químicos, se generan cosas muy interesantes para la medicina y para otras cosas. Algo muy bonito es que precisamente esos mecanismos de protección frente a la radiación y esos ácidos glicénicos, ese metabolismo secundario tan particular, da un color maravilloso en la luz ultravioleta. Entonces ellos cambian de color y dependiendo del ácido glicénico vamos a tener colores morados, naranjas, fucsias, verdes brillantes, azules. Estos son algunos ejemplos, algunos de esos cambios solamente ocurren en los apotecios, como en estas lirelas que alumbran verde. Acá vemos que pues podríamos pensar que este líquen y este son lo mismo, y mentiras que con la luz pues observamos que son otros colores, y lo mismo pasa para en varios casos, ¿no? Acá más ejemplos porque la verdad es que eso es una locura. Si tienen la posibilidad de comprarse una lámpara de luz UV, súper recomendado. Eso es para enloquecerse por la noche. No hay que hacerlo muy seguido, hay que quitarse las gafas porque las gafas tienen protección UV. Eh, em, pues la idea no exponerse uno tampoco a la luz ultravioleta tanto tiempo, da dolor de cabeza eventualmente, pero es para enloquecerse, o sea, estar en la noche y incluso en la ciudad, uno ve cosas muy, muy interesantes. Bueno, y en cuanto a su estudio y conservación, esto es como pues una parte pues más bien cortica de la presentación ya para terminar, es que es importante el sustrato.
Hay líquenes que crecen sobre líquenes, hay líquenes que crecen en hojas, hay líquenes que crecen en corteza específica de algunas especies de plantas, líquenes que crecen en la pared, líquenes que crecen en el concreto, en rocas, en algunos tipos específicos de rocas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La morfología, las características que observamos ahorita en la presentación, la parte química, cómo reaccionan al KOH, cómo reaccionan pues un reactivo que se llama C, que es cloro, y I, que es yodo, básicamente. La microscopía, porque las características microscópicas son fundamentales y la verdad es que, como les decía, es una locura de ver. Las pruebas de luz ultravioleta son importantes en muchas claves, además de la identificación molecular, tanto del micobionte como del fotobionte, ¿no? Son organismos muy sensibles a los cambios. Eso que yo les mencionaba en varias ocasiones, que no tienen un sistema de excreción, los hacen muy susceptibles a contaminantes porque no tienen cómo excretarlos. Entonces simplemente se intoxican, por lo que también son bioindicadores de la calidad del aire. La mayoría de las especies presentan una alta especificidad a los microclimas. La desaparición de los mismos conlleva a la desaparición de los líquenes, ¿no? Y además tienen un crecimiento muy lento, como les mencionaba, la mayoría no son cultivables. Y todas estas cosas pues hacen que sean pues organismos en riesgo, ¿no? Como en riesgo en general, y luego también hay varias listas rojas de líquenes. Este es un llamado sobre todo a una colecta responsable, porque colectar líquenes es algo relativamente sencillo en comparación a otros grupos, sobre todo de hongos que nos toca un trabajo en campo bárbaro, porque ellos, pues, uno con un cuchillo los saca, anota el sustrato y los mete en una bolsa, no necesitan horno, se secan solos y quedan ingresados al herbario. Em, y eso ha hecho que pues hayan sido también y están todo el tiempo, porque tú todo el tiempo los ves, así no todo el tiempo están en época reproductiva, no les pasa lo que nos pasa con los basidionicota o los hongos, pues macrohongos, que pues tenemos épocas en las que están porque fructifican y los podemos ver y otras en las que no, aunque estén. Los líquenes tú siempre los estás viendo. Y pues eso ha tenido también como unas ventajas y desventajas. Ventajas son o sea, hay muchos estudios taxonómicos de líquenes, muchos. Las claves existen, se puede trabajar con ellos, son maravillosos, pero además, pues han sido el sistema simbiótico más estudiado en los últimos, y más inventariado, sobre todo inventariado en los últimos 240 años, una cosa así. Entonces, como son tan frágiles, en el sentido de que son muy específicos de sus hábitats, hay que tener una colecta responsable. Y bueno, ya con eso me despido. Me despido, no, estoy abierta para preguntas, estas son las referencias. Em, y muchísimas gracias por la atención, gracias a Ame por la invitación. Y acá les dejo mis datos, cualquier duda, cualquier pregunta. Pertenezco a la Asociación Colombiana de Micología, por allá a la Orden en Colombia. Yo creo que nos estaremos viendo en el Congreso si todo sale bien. Eh, pero bueno, no, nada, cuéntenme qué opinan, qué dudas, preguntas, sugerencias, quejas y reclamos tienen. Muchísimas gracias, Salo. Yo creo que ninguna queja, la verdad. Nadie se puede estar quejando. Fue una presentación muy completa. Un montón de términos. Vamos a tener que revisar la presentación nuevamente. La presentación va a estar disponible en una semanita. Ya la subo a nuestro canal de YouTube. Y ahí están las demás charlas que hemos tenido. También si se quieren dar un paseíto por ahí. Entonces, voy a abrir paso a las preguntas. Por aquí tenemos una pregunta larga. A ver. Nos dice Sara Castellanos. Me encantó tu charla, muchas gracias por abrir estos espacios. Me encuentro en la isla Isabel en Galápagos y me impresionó la enorme cantidad de líquenes presentes en las islas, prácticamente en todos los ambientes, incluida su asociación con los manglares. Tengo algunas consultas en base a este contexto. ¿Cómo varía la diversidad y composición de las comunidades liquénicas a lo largo de los gradientes ecológicos en la isla Isabela, desde las zonas costeras áridas hasta las zonas húmedas de mayor altitud? ¿Y qué procesos ecológicos puede explicar esta diferencia en su atribución y función? Además, ¿cómo podría integrarse el estudio de estas comunidades liquénicas dentro de un marco metodológico de conservación del manglar, considerando su potencial como bioindicadores y su sensibilidad a cambios ambientales? Ok, wow, vamos por partes. Isla Como les Isabel. com- Claro, claro. Muchas gracias por esa pregunta tan completa porque nos permite como abarcar varios de los, digamos, como de los conceptos que estábamos revisando a lo largo de la charla, ¿no? Entonces, bueno, primero, que esa diversidad se explica porque vamos a tener una alta diversidad de hongos, de especies de hongos que van a querer estar haciendo una simbiosis con algas y cianobacterias y que en el proceso pues van a generar diferentes combinaciones, ¿no? Que era lo que veíamos de que pues pueden haber cambios morfológicos
y funcionales incluso como en términos del nicho ecológico que ocupan las respectivas morfologías, ¿sí? Los respectivos líquenes. Por supuesto que en las islas, digamos que esos fenómenos también de especiación son bien particulares. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se estudian pues estos sistemas. Los cambios de humedad y de salinidad me parecen que ahí serían como claves, además, por supuesto, de las diferencias de radiación que van a tener pues las zonas distintas de la isla, ¿no? Porque no es lo mismo en la roca desnuda que le está pues pegando la ola a una zona, por ejemplo, de manglar, que aunque también va a tener mucha salinidad, va a tener diferencias en términos de la humedad relativa, de la concentración de sales y de la incidencia de la luz, ¿no? Que son como factores muy importantes que van a determinar las especies que se puedan establecer. Lo mismo que los manglares. Los manglares, aunque parecen ser como ecosistemas muy homogéneos, en realidad hay diferentes especies de mangle. Y eso también va a afectar pues la diversidad de los líquenes, ¿no? Básicamente como todos los factores. Em, Estaría muy interesante hacer un estudio. Creo que ahí lo principal es como la responsabilidad. Hay maneras de hacer esos estudios eh, con líquenes, por ejemplo, en cuadrantes. Se ponen, ay, les voy a mostrar. Les voy a mostrar acá. Eh, Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto. Acá, ay, no me deja. Bueno, acá tenemos, yo esta información también se las puedo compartir, este manual de colecta de métodos de inventariado y de monitoreo son bien interesantes es un poquito viejito, pero en realidad se mantiene bastante vigente. Y acá, pues bueno, nos hablan de la ecología, de estos que ya estábamos viendo ahorita, pero nos explica cómo se pueden realizar colectas. Entonces, acá, como la manera en la que podemos hacer los procesos en campo, el criterio para diseñar los protocolos de muestreo, em, qué tan rápido puede ser, si necesitamos que sea cuantitativo o no, si es solamente por presencia. Esto también va a depender mucho como de los requerimientos del estudio y de también la precisión, ¿no? que queramos obtener, entonces, como les decía, lo ideal es ser muy, muy, muy éticos en la colecta de estos organismos, por lo que son de crecimiento tan lento y de tanta especificidad. Acá también, en este libro que se lo súper recomiendo, no está como revisado por pares, pero está en ResearchGate y es súper completo. Está hecho por pues Robert Lukin, que me imagino que sabrán quién es, y Viviana Moncada, que es la liquenóloga pues más top, top, top de aquí de Colombia, que también ha estudiado muchos líquenes pues en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ella tiene aquí una parte, perdón, paso rápido, en donde nos muestra, pues miren, por ejemplo, qué bonito, los líquenes creciendo en un carro, pues abandonadísimo el carro, pero ahí crecieron. Y, bueno, lo que les decía de los herpetos, de los organismos que se pueden camuflar. mm, y acá está. Entonces, para los estudios, por ejemplo, de la calidad de aire, hay métodos que correlacionan pues variables meteorológicas pues, de calidad de aire, que eso también se puede estudiar como tal, ¿no? Como muy específico, con la presencia, ausencia de ciertas especies o de grupos grandes de líquenes. Hay familias que son más resistentes a la contaminación, que son las que encontramos en las ciudades, porque en las ciudades también encontramos líquenes, pero encontramos pues Pixine, encontramos Candelaria con color, encontramos algunas parmeliáceas, pero poquitas. Bueno, varias especies así que son como muy particulares de ecosistemas muy contaminados y luego otros o muy intervenidos, pero sobre todo contaminados en términos de aire, y luego otras que no lo son. Estos son los de... y, perdón, aquí los métodos de colecta. Listo. Entonces, tenemos, por ejemplo, pues cómo se pueden hacer los cuadrantes, porque, o sea, es que nomás con un solo árbol, o sea, un solo tronco, ya tienes para estudiar como 6 meses en términos de la diversidad de líquenes. Entonces, lo que se hace muchas veces es que se toman unas rejillas y se trabajan como si fueran transectos. Como cuando uno hace un inventario, pues, por ejemplo, de un bosque, que tú no coges todo el bosque y vas a saber exactamente qué hay, sino que organizas transectos, pues se hace algo parecido con diferentes sustratos con los líquenes. Y muchas veces se morfotipan, o sea, dices como, bueno, este morfotipo es uno, morfotipo 2, morfotipo 3, y luego se colecta uno o dos de ese morfotipo que ya contaste. ¿Por qué? Pues para no arrasar con todo, porque como les mencionaba, son organismos pues valiosos. Em, y,
Y bueno, no sé si ya eso responde todas las preguntas, pero recomiendo mucho esta bibliografía. O sea, ambos libros son muy buenos como para entender qué se puede hacer en términos de monitoreo y muestreo. Bien, acá tenemos otra pregunta de Daniel Doria. Nos dice, muy interesante tu charla, muchas gracias. Si los líquenes son tan persistentes, ¿qué recomendaciones podrías dar para que a la hora de guardarlos en herbarios no proliferen sobre las plantas ya secas? Ok, normalmente ellos no, pues si no están como en unas buenas condiciones, no crecen. Y con la desecación, o sea, si están sobre ya las plantas, tipo, colectaste la hoja y en la hoja de la planta había un líquen, con el horno lo mataste. O sea, el calor tan alto probablemente sí acabó con el líquen. Y luego, pues los herbarios tienen siempre condiciones de humedad controladas. Y lo que hace que los hongos, que los líquenes revivan es la humedad. Entonces, mientras tengas la humedad controlada, no vas a tener problemas con los líquenes, ni van a estar, pues, activamente, metabólicamente, pues, vivos. Están es como en estado de latencia. Y en términos, pues, prácticos de conservación de colecciones, es como si estuvieran muertos. Listo. Siguiente pregunta. Espero que tenga sentido. Sí, yo creo que sí. ¿Tienen alguna otra pregunta por aquí? Yo tengo una pregunta que te quería Por hacer. favor, por favor. Am, Tenía hasta hace un segundo. Bueno, algunas, pero a ver, con respecto al cultivo, o sea, yo creo que, bueno, para este estudio, para el estudio, para llegar a saber cómo es que se da el proceso de liquenización, debieron haber tenido algún proceso de cultivo Ujú. ¿nos quieres contar un poquito más cómo fue eso, si te la sabes? Ok, me la sé para algunos casos, porque como siempre depende de la especie. Yo he escuchado de dos casos como exitosos en los que han logrado la propagación. Ambos líquenes muy comunes, o sea, líquenes que ocurren como en muchos ambientes. ¿Eso qué es lo que nos da de buen indicio? Que no es tan exigente como la especie de líquen que crece mejor en Galápagos a la orilla del mar. Sí, como que eso es demasiado específico. Entonces, utilizan normalmente especies que son toderas, que pueden estar en gran parte de hábitats y tienen como una resiliencia importante a condiciones distintas, ¿no? Entonces, primer paso, primer filtro. Luego, que puedan aislar al fotobionte y aislar al micobionte y los puedan cultivar. Una cosa es aislarlos, como separarlos, y otra cosa es que eso pueda ser cultivable. Cuando ya pasan a ese paso, normalmente pues los tienen creciendo a ambos en cultivos líquidos, eh, en bioreactores pues, y luego los juntan. Y ahí es donde todo normalmente se echa a perder, porque ellos como que ya no se reconocen, ya no están como en las mismas condiciones en las que están acostumbrados como a que pase la cosa, eh, y entonces ahí empiezan a haber problemas. Pero luego, en algunos casos, se dé un caso con un líquen que creo que de hecho es con Santoria palietina, con el amarillo naranjita que les mostré al principio. Ese líquen lograba crecer en pequeños ladrillos que hicieron, pues ladrillos estériles que hicieron muy chiquiticos, y como que básicamente regaron con ambos, con ambos medios de cultivo esos pequeñitos ladrillos y con el tiempo, pero el tiempo es harto tiempo, o sea, estamos hablando de 2 meses, 3 meses, empezaron a ver una formación de pequeños talos liquénicos. Lo que pasa es que, como les mencionaba también, los líquenes tienen un crecimiento muy, muy lento. ¿Eso qué es lo que pasa? Que hace muy difícil la parte de experimentos, ¿no? Porque, pues no sé, ustedes, pues, sé que muchos de acá ya han trabajado con hongos y ya de por sí, sí con hongos, las personas ya no tienen la paciencia que tienen porque están acostumbrados a trabajar con bacterias, ya que si tú hoy siembras, mañana tienes resultados, mm, y que además son como los ritmos que nos exige también, pues, las investigaciones, los recursos, las instituciones, pues imagínate pues un trabajo en el que de pronto sabes si de pronto sirvió en unos 4 meses, 5 meses. Eh, entonces, pues sé que han logrado como esos pseudotalitos, pero de ahí, por ejemplo, a tener un organismo que se pueda, que ya maduro, que tenga, por ejemplo, potesios, creo que eso no se ha logrado. Entonces, Y se han encontrado perdón, bueno, hasta ahora no hay otra pregunta antes de esta, pero no, continúa. se han encontrado, por ejemplo, una especie de hongo o sea, fuera de la liquenización, a uno que normalmente se le encuentra como liquen, se le puede encontrar fuera de la liquenización. Sí, tienen vida libre algunos, pero son pocos, son pocos, son pocos. Yo no, de esto faltaría encontrar un artículo que soporte esta teoría que tengo, pero lo que yo creo es que, bueno, ustedes tengo entendido que ya han conocido un poco sobre las micorrizas. Cuando vemos las micorrizas, es una asociación simbiótica que tiene un espectro. Entonces, de un lado tenemos unas asociaciones, por ejemplo, como las ericoides o las de las orquídeas, que son súper específicas y si no es así, no es. O sea, como
Luego tenemos como algunos hongos que son más facultativos en esa asociación con la planta. Entonces tenemos hongos que además de que, bueno, tienen su asociación con la raíz y de vez en cuando crecen sobre un bicho, o sea, sobre un insecto o algo así, como que empiezan ahí como a volverse un poco más omnívoros en su manera de relacionarse con su ambiente. Tenemos también otros hongos como, no sé, en algunas micenas o en coltricias, que son como hongos que están como en una pseudomicorriza, como que sí, como que no quiero contigo, como que no quiero, como que sí, eh, en relación a a la planta. Es todo un espectro, ¿no? Eh, y nosotros estamos además viendo una fotografía de la historia evolutiva. Nosotros no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con esa coltricia que a veces está haciendo saprobia y a veces de pronto como que se intercambia algo con la raíz. Eh, no sabemos qué va a pasar en 1 millón de años. De pronto ya se vuelve una asociación más ectomicorrícica y así. Y con los líquenes pasa, yo creo que estoy segura que debe pasar lo mismo. Entonces, hay como unas asociaciones muy específicas que ya tienen tanto tiempo que se vuelven obligatorias y punto. Y luego hay otras que como que juegan con el asunto, ¿no? Como que, de hecho, hay unos líquenes muy bonitos. Ay, es que no les tengo la foto. Pero yo se las tengo, pero no tan a la mano. En donde tú ves como halos. Entonces, pues, hagan de cuenta que está el líquen creciendo y tú ves como un halo de solo roca y luego líquen. Solo roca, como si fueran zonaciones concéntricas, pero de líquen, roca. Pero cuando lo ves como en perspectiva, se ve como un solo líquen. Y eso es porque hay divorcios. O sea, es como la gente que termina y vuelve con la pareja. Entonces, como que vuelven y terminan, vuelven y terminan. Y entonces, es como que realmente es un espectro. Y, y en eso también hay hongos que tienen vida libre, pero son pocos, son pocos, son pocos. De pronto son más de lo que pensamos, pero no los hemos estudiado tanto. Sí, genial. ¿Hay alguna otra pregunta por aquí? Déjame ver. No todos Sofía nos dice, no todos los hongos hacen licanización, ¿cierto? ¿Qué factores hacen que los que sí puedan lo hagan? Ok, normalmente es la historia evolutiva. O sea, la respuesta como así es la historia evolutiva. Algunos linajes son muy específicos de esa formación y necesitan tener austorios, necesitan tener como lo que... ah, espera, te pongo otra vez la presentación. Por principio. Cuando hablábamos acá, como de la simbiosis y la liquenización y de cómo ocurre, fíjate que vamos a tener en naranja, que es lo que hace el hongo. El hongo va a tener que secretar algunos compuestos específicos de quorum sensing para que pueda reconocer el alga y que el alga también lo pueda reconocer a él. Luego, pues tiene que haber una modificación de la superficie celular, una redirección de las hifas que se van a dirigir hacia esa alga. Va a haber también la adhesión, la generación de apresorios o sí, de austorios que permiten como relacionarse, abrazar y coger el alga y abrazarla. Em, y digamos que todo eso implica como una activación e inactivación de genes, ¿no? Unos cambios transcriptómicos. Entonces, de eso va a depender que pueda o no pueda liquenizar. Lindo, bello. Bello. Gracias, Alo. Muchísimas gracias por tu presentación. Creo que ya nos quedamos sin tiempo. Nos pasamos un poquito, pero increíble, increíble. Gracias. Muchas Ay, a gracias, Alo. Gracias ustedes. a todos por conectarse. Y nos estamos viendo la siguiente semana con el club de lectura. Ya les pasé el documento a su WhatsApp. Ujú. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Listo. Chao. Chao. Gracias. Muchas gracias.